Muy buenas tardes. Antes de dar inicio a esta actividad que nos convoca, les vamos a pedir por favor que pongan sus teléfonos celulares en silencio o puedan apagarlos. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les damos una cordial bienvenida, tanto a los expositores como al público que han podido esta vez sí darse cita, ya que es una actividad que estaba programada en otro momento y que por fin se puede realizar en nuestra casa de estudios, a esta primera jornada austral de Derecho Tributario, para darles un saludo y también para poder generar una inducción de lo que hoy van a ustedes poder quizás conocer y debatir. Dejo con ustedes a nuestro decano, doctor Juan Andrés Varas. Tengan todos muy buenas tardes. La presentadora, con mucha amabilidad y generando una cantidad muy importante de expectativas, asume que yo voy a hacer un saludo y además una inducción. Ya la palabra inducción a mí me aterra, así que voy a renunciar de antemano a realizar aquello, sea lo que sea que es una inducción. Y me voy a limitar a hacer un saludo y a realizar una manifestación de alegría. Lo primero es agradecer la presencia en esta sala de, naturalmente, todos los que están oyendo y que van a disfrutar, si es que se puede ocupar la palabra disfrutar respecto al derecho tributario, las ponencias. Es que uno tiene que decir cosas gratuitas para provocar cuando hace discursos, porque si no, esto se transforma en una lata formateada. Las ponencias, y a propósito de ponencias, quiero saludar y agradecer de manera muy especial a quienes efectivamente nos van a ilustrar con estas materias: Francisco Safie, María Pilar Navarro, nuestro profesor Hugo Osorio en primer lugar, y en la segunda mesa Antonio Faúndes, y también de manera muy especial nuestra profesora Patricia Toledo. Junto con esos agradecimientos que son generales, quiero hacer una manifestación de gratitud y de reconocimiento a la profesora Toledo, que es la gestora intelectual y material de estas primeras jornadas australes de Derecho Tributario. Yo sé que estoy en una audiencia en que no necesito decir esto, pero no resisto decirlo de igual manera. Una casa modesta cuesta $100.000. Una obra como la planta de Arauco en San José de la Mariquina cuesta $1.000 millones. Una línea férrea de alta tecnología rápida entre Valparaíso y Santiago cuesta entre $4.000 y $6.000 millones. La fortuna del presidente Piñera está en $3.000 millones, la mitad del tren. El presupuesto fiscal chileno hoy día está empinándose a los $70.000 millones. Va a tener una indicación de la magnitud de lo que estamos conversando. Lo notable es que esos $70.000 millones provienen casi hoy día en su integridad del esfuerzo tributario. Hace 20 o 30 años, una parte significativa, un 20% de los ingresos fiscales provenía del cobre, que se llamaba por eso el sueldo de Chile. Hoy día el cobre no da ni para la propina de Chile.
Estamos, profesora Toledo, en un 5%, un 6%, ¿no? En donde además se produció un fenómeno curioso de inversión. El año 90, en ese 20%, Codelco aportaba como un 60%, un 70%, y las mineras privadas un 25%, un 30%. Hoy día, en el 5% que va quedando esta propina de Chile, la participación es a la inversa. Son las mineras privadas las que vía impuestos y royalty aportan el 70% y Codelco aporta solamente un 30%. O sea, el cobre representa un 30% del 5% del presupuesto fiscal. O sea, nada. Esto pone de relieve que la cuestión tributaria es absolutamente capital, es clave. Y el otro dato que quiero mencionar aquí, que tampoco sé que necesito hacerlo, pero creo que es bueno ponerlo de relieve, es que la recaudación tributaria de estos 70.000 millones en que consiste el presupuesto fiscal chileno hoy día, descansa naturalmente sobre los tributos que el Estado obtiene de los particulares, pero con una característica que es bien especial. El componente principal es el que pagan todos los ciudadanos sin distinción de fuerzas patrimoniales ni de ingresos mensuales, que es el impuesto al valor agregado, que es un porcentaje gigantesco de la recaudación pública. Y creo que es un tema que merece atención, especialmente en estos días. Y el otro punto que quisiera también rescatar es que vía tributos, cada punto del crecimiento económico del país supone para el Estado la percepción de 1.000 millones de dólares adicionales. Por lo tanto, cada punto que se deja de crecer supone 1.000 millones de dólares menos. Todas estas reflexiones apuntan a que el esfuerzo recaudatorio del Estado requiere de una reflexión académica que hasta aquí creo ha estado, no diré totalmente ausente, pero relativamente ausente. Y por eso es que, y con esto termino, quiero concluir estas palabras con esta manifestación de alegría de que esta reflexión académica sobre el derecho tributario que ha impulsado la profesora Toledo se desarrolle aquí en Valdivia y ojalá con continuidad. Lo que quisiéramos es que estas jornadas sean las primeras, como dice su título, de una serie lo más larga posible. Quisiera sugerir también la posibilidad de que estos esfuerzos se realicen de modo consorciado con otras universidades, porque los esfuerzos consorciados, está demostrado, producen mejores resultados y producen más posibilidades de permanencia en el tiempo. Los ciudadanos merecemos un uso eficiente de estos recursos, merecemos un uso y merecemos un sistema justo y equitativo de percepción de estos recursos. Y creo que el esfuerzo intelectual que ustedes hacen es determinante a este respecto, y quisiera creer que el esfuerzo que se va a realizar en las siguientes jornadas resulte igualmente determinante. Para concluir, quiero expresar una alegría institucional, pero también personal. Creo que una de las grandes adquisiciones de la planta de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral ha sido precisamente la gestora de este seminario, la doctora Patricia Toledo. Y una de las grandes alegrías que nos ha dado y me ha dado personalmente la Pati es la obtención de un merecidísimo proyecto Fondesit a comienzos o mediados de este año. Así que concluyo estas palabras dándole la bienvenida a todos y con una calurosa y muy especial felicitación y gratitud a la Pati Toledo. Muchas gracias.
Bien, luego de esa inducción, que no era inducción, como dice nuestro decano, invitamos entonces al primer panel a pasar por favor a esta testera. Esta jornada va a ser moderada por el doctor Sebastián Agüero San Juan, profesor de nuestra facultad, y la primera mesa temática se denomina Elusión Tributaria. Invitamos entonces a don Francisco Safi Gatica, a doña María Pilar Navarro Chapacase y a don Hugo Osorio Morales, por favor. Buenas tardes. Comenzamos la mesa temática Elusión Tributaria y el primer ponente es Francisco Safi de la Universidad Adolfo Ibáñez y presentará estructura y función de la cláusula general antielusiva. Francisco, cuando quieras. Perfecto. Un segundo. Ok. Para no ponerle presión, ahora sí. Sí, no. 20 minutos, Francisco. Bueno, yo quiero partir por agradecer la invitación que nos hace Patricia. Y como decía el decano, esto es motivo de celebración. El derecho tributario en general cuesta mucho que se preste a encuentros académicos y tenemos la suerte de que con el tiempo más personas se han interesado por desarrollar una carrera académica alrededor del derecho tributario y eso ya es un motivo de celebración. Agradezco también la presencia de los académicos y la de todos ustedes acá. Espero no aburrirlos con el tema. La presentación es sobre la función y estructura de la cláusula general antielusión. Es más bien un trabajo dogmático, más que un trabajo teórico. Y lo que me interesa, aprovechando que está también Hugo, que es un crítico de las normas, presentar cuál es la lógica de la cláusula general antielusión, por qué existe, qué es lo que la justifica y cuál es la problemática que presenta la elusión en términos de derecho tributario. Una de las... bueno, acá está el esquema. A mi juicio, lo que justifica esta presentación es que esto se ha visto a lo largo del tiempo también. La cláusula general antielusión es, a mi juicio, el principal cambio de la reforma tributaria de 2014-2016, leyes 20.780 y 20.899. Tanto así que se intentó modificar en el proyecto de ley que presentó el gobierno del presidente Piñera en marzo del año pasado ya. Y como se ha visto después del estallido social e incluso antes de lo que se ha llamado el estallido social, esas modificaciones quedaron en el olvido rápidamente, lo que demuestra que esta es al menos una modificación legal que tiene algo de vida, a pesar de que se critica que no ha sido aplicada en ningún caso particular. Este es el esquema de la presentación: el sentido o la función de la cláusula general antielusión, la estructura de la cláusula general antielusión y la importancia que estas normas tienen para la comprensión del derecho tributario. En cuanto a el sentido, la función del derecho tributario y de la cláusula general antielusión, me parece clave entender que la elusión tributaria es un problema legal. Y para poder delimitar el análisis, me gustaría partir por entender bien de qué se trata la elusión tributaria, a propósito de que este es el panel temático en el que estamos.
En particular me interesa fijar los límites entre el problema de justicia o el problema moral que supone el comportamiento estratégico de los contribuyentes, que puede estar orientado a la evasión o la elusión, donde uno podría incorporar las consecuencias éticas de dicho comportamiento del problema legal que supone la elusión tributaria. Para identificar el problema de justicia o el problema moral de la elusión tributaria, se requiere pensar en los deberes que tenemos con otros y en la forma en que el derecho tributario hace posible la vida en sociedad política. En este sentido, el comportamiento estratégico de los contribuyentes y sus asesores tributarios es un problema moral porque deja sin efecto el propósito político que justifica la existencia del derecho tributario. Vale decir, cuando menos el financiamiento del gasto público y cuando más los deberes de solidaridad que tenemos con otros ciudadanos. Eso explica por qué a nivel moral no es posible distinguir entre las reacciones que el derecho puede tener frente a este tipo de comportamiento. En otras palabras, a nivel moral, dejar sin efecto el propósito del derecho tributario no permite todavía distinguir entre evasión y elusión tributaria. El problema ético que genera el comportamiento estratégico en el derecho tributario, entonces, supone preguntarse por las motivaciones que llevan a un contribuyente a decidir evadir o eludir sus obligaciones tributarias. Ustedes comprenderán que, en principio, parece ser esta una cuestión que interesa más a la filosofía moral, a la filosofía política o la sociología, que al derecho. Y por lo mismo, la reacción legal frente a estos casos en los cuales las motivaciones para incumplir suponen un reproche o reacción legal, parece más adecuada para los supuestos de evasión tributaria, donde la respuesta del derecho es la sanción penal por el hecho que requiere de acciones y consecuencias de manifiesto y evidente quiebre del orden legal. Vale decir, de una redacción que muestra que dicho comportamiento es intolerable para la vida en sociedad porque ni siquiera permita que se cumpla la función mínima del derecho tributario, esto es, la recaudación para financiar el gasto público. Los casos de elusión tributaria, en cambio, son irrelevantes para el derecho desde el punto de vista ético porque son imposibles de ver para el derecho. Y esto es crucial para entender el problema legal que genera la elusión. Se trata de situaciones en las que se cumple formalmente el derecho, pero en que se deja sin efecto su función o propósito. ¿Qué función o propósito? Yo diría que en el caso de la elusión tributaria, aparece claramente que el problema, además de la recaudación, es la función de redistribución que se asigna al derecho tributario. Eso explica que los casos en los que la elusión es conflictiva sean aquellos en los que se deja sin efecto la ley de la renta, y en especial la ley de la renta cuando este impuesto tiene una estructura progresiva. Así, la elusión es un problema legal porque implica el incumplimiento de obligaciones legales. La obligación legal que queda insatisfecha en el caso de la elusión es la de contribuir de acuerdo a la capacidad contributiva, el elemento central de un sistema progresivo que busca materializar la función de redistribución del sistema tributario. ¿Cuáles son las funciones o las distintas concepciones funcionales del derecho tributario y del derecho en general? La discusión anterior sobre la elusión, que yo entiendo que, dado la restricción de tiempo que tenemos, no me permite ir revisando cada una de las definiciones tradicionales, pero la introducción anterior nos lleva a revisar la función del derecho tributario y la forma en que el derecho las resguarda. Tradicionalmente se asignan tres funciones al derecho tributario: la función de recaudación, la función de redistribución y una función correctiva. La función de recaudación busca asegurar los recursos necesarios para financiar el gasto público. La función de redistribución en un sistema tributario progresivo busca que se contribuya de acuerdo a la capacidad contributiva. Y la función correctiva, se dice, es extrafiscal porque busca evitar que se realicen conductas que generan externalidades negativas o ineficiencias. Tal como adelanté, para cada una de estas funciones, el derecho tributario adopta una forma jurídica que busca asegurar su protección, la protección de cada una de estas funciones. En el caso de la función de recaudación y de los fines extrafiscales, la protección del derecho tributario aparece como conductas susceptibles de ser catalogadas como evasión. La función de redistribución es más compleja que las dos anteriores. En primer lugar, porque el legislador no puede prever todas las formas jurídicas que son expresión de capacidad contributiva, esto es, que muestran riqueza o un movimiento de riqueza grabado con impuestos. Y en segundo lugar, porque el derecho tributario descansa en el principio de autodeclaración de la renta.
Una concepción funcional del derecho supone que en la aplicación del derecho a un caso concreto, la interpretación del universo de normas del caso tenga en consideración la función de la institución. Yo sé que estoy diciendo muchas cosas que son conflictivas, como diría en lo inglés, arguably todo el tiempo, pero ya después las podemos, por lo menos en la tesis, después las podemos discutir. En el caso del derecho tributario, esta interpretación funcional es más compleja por la exigencia del principio de legalidad tributaria. Esto explica la necesidad de las medidas de antiilusión. Vale decir, no puede ser una interpretación puramente funcional entregada a la interpretación del juez en atención a la función del derecho tributario, sino que dado el principio de legalidad, uno en principio podría entender que se requieren medidas expresamente contenidas en la ley que permitan este tipo de interpretación. Y eso es lo que hace la cláusula general antielusión a mi juicio. Esto además es importante porque la función del derecho tributario explica la diferencia que existe entre este y el derecho privado. En una serie de columnas que escribimos con Fernando Atria, que pasaron, yo creo, medio desapercibidas porque estaban en el Dínamo medio ocultas, tratamos de mostrar por qué la función del derecho tributario no puede ser equiparable a la función del derecho civil, como sí lo quería hacer el proyecto de ley que presentó el presidente Piñera, en algunas modificaciones legales que no viene al caso mencionar acá porque ese proyecto ya quedó en el olvido, pero ese era el propósito que tenía al menos, ¿sí? Sujetar la interpretación del derecho tributario al derecho civil. Y eso se observa en que en el derecho privado no se regulan relaciones de derecho público, evidentemente, y deja entregada la potestad para crear normas jurídicas válidas a los particulares. Es cosa de recordar los artículos 1445 y 1545 del Código Civil. ¿Cuáles son las medidas de antielusión? Ahí estamos, recién en el tercer punto. Las medidas de antielusión pueden ser dos, tradicionalmente. Las reglas especiales antielusión y las reglas generales antielusión. Y las reglas generales antielusión se dividen en dos, en lo que se llaman cláusulas generales antielusión, por eso yo hablo de cláusula y no de norma general antielusión, lo que en el derecho comparado, especialmente en el mundo anglosajón, se conocen como GARS, General Anti-Avoidance Rules, y los principios generales antielusión, los GANTIPs, los General Anti-Avoidance Principles. Las reglas especiales antielusión responden a una lógica legalista, formalista, en virtud de la cual la elusión tributaria se entiende como un problema del legislador y se resuelve generando una regulación especial para el tipo de caso que, en ese momento particular, se considera como erosión de la base fiscal. Para una comprensión funcional del derecho tributario, en cambio, se han adoptado soluciones legislativas que buscan compatibilizar una interpretación sustantiva, como les decía antes, vale decir que atiende a la función, con la exigencia de legalidad. Aquí se distinguen dos tipos de soluciones, las cláusulas generales y los principios generales. Las cláusulas generales antielusión se diferencian de los principios generales antielusión por su estructura. Una cláusula general antielusión supone definir las conductas que se considerarán elusivas de manera amplia, con conceptos que permiten incorporar la función asignada a un conjunto de normas. Un principio general antielusión, en cambio, no define las conductas que se considerarán elusivas, sino que permite una interpretación sustantiva, amplia de las normas del derecho tributario para el aseguramiento de su función redistributiva. Vale decir, en la literatura, por lo menos de teoría del derecho, y el profesor Agüero también conoce, es experto en esta área, quizás más que yo, son lo que se ha denominado potestades delegadas legislativas. ¿Cuál es la función de la cláusula general antielusión? Hecha esta introducción, podemos revisar la función de la cláusula general antielusión en particular. Es evidente que la cláusula general antielusión es una norma que busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en especial de las obligaciones tributarias que buscan realizar la función de redistribución. En este sentido, es clave notar que una cláusula general antielusión y las medidas de antielusión en general no son normas que establezcan sanciones. Se trata, para ser precisos, de normas que confieren una potestad interpretativa a la administración tributaria. En el caso chileno, como vamos a ver, esto es un poco más complejo porque la cláusula general antielusión es de aplicación judicial, para hacer cumplir las obligaciones establecidas en la ley. Es por eso que yo tengo esa aclaración ahí entre las normas penales tributarias y las normas antielusión. Mucho se discutió al principio la idea de que las normas de la cláusula general antielusión y en particular la definición de simulación derogaban por ley penal especial posterior más favorable
los delitos tributarios por simulación, lo que a mi juicio es un evidente error interpretativo y dogmático. ¿Qué es lo que hace también la cláusula general anti-elusión? Como decía antes, a mi juicio refuerza la idea que nos enseñaron siempre cuando uno estaba en pregrado de que la fuente de las obligaciones tributarias es la ley. ¿Por qué? Porque lo que busca es negar la posibilidad de que los particulares puedan determinar su obligación tributaria mediante la configuración de sus negocios utilizando el derecho civil. La cláusula general anti-elusión, y esto siempre he tratado de explicarlo de esta manera, tiene una estructura que da cuenta de estas ideas generales a las que he venido revisando. Se trata de una norma que trata de conciliar el principio de legalidad tributaria con el principio de igual repartición de las cargas públicas, ambos principios reconocidos a nivel constitucional para cumplir con las funciones del derecho tributario. Para ello reconoce un principio general y define dos conductas como elusivas, estableciendo un procedimiento de aplicación. El principio general está reconocido en el artículo 4 bis del Código Tributario. Las conductas que se consideran elusivas son el abuso de las formas jurídicas que está en el cuarto ter y la simulación del cuarto cuater, y el procedimiento regulado en los artículos cuarto quinques y 160 bis. Y además se contempla la consulta sobre la aplicación de la cláusula general anti-elusión en el 26 bis y una multa en el 100 bis. Antes de entrar en el detalle, quizás sea conveniente hacer un comentario general. Estas normas entienden, y me gustaría recalcar esto, que las normas del derecho tributario son parte del derecho público como parte de la configuración de la potestad tributaria del Estado. Y por ende, las definiciones que se proveen son propias del derecho público y del derecho tributario en particular. Esa es la lógica con la cual se definió la cláusula general anti-elusión. Y eso es bien importante porque en la historia de la ley, yo no sé si todos se acuerdan o todos saben, pero había un protocolo de acuerdo. Y el protocolo de acuerdo contenía desde ahí la tensión que hoy día se veía en la discusión del proyecto tributario que presentó el gobierno. Porque había una tendencia a llevar ideas de derecho privado hacia el derecho tributario. Y cuando se redactó esta norma hubo que reinterpretarlas para que tuvieran sentido. Entonces, por ejemplo, se ha dicho que el artículo cuarto bis, donde está contenido el principio general y que muchas veces se olvida, es una norma contradictoria, que es una norma que no tiene mucho sentido, porque recurre a algunos conceptos que se entendería en principio que son del derecho civil, pero que están redactados de forma que tengan sentido para el derecho tributario. Veamos. En el artículo cuarto bis se reconoce el principio de legalidad y la teoría del hecho imponible para explicar el surgimiento de las obligaciones tributarias. ¿Sí? Ese es el inciso primero. Luego se reconoce la buena fe en materia tributaria. Esta no es la buena fe civil. Y principalmente, la razón para ello es que el legislador buscó una definición objetiva de buena fe. ¿Sí? Una forma de hacer aplicable la norma y evitar que la autoridad administrativa tenga que probar estados mentales de los contribuyentes. Porque, como dije antes, la elusión tiene siempre apariencia de legalidad. Se establece además la definición de lo que se considerará elusión, que son el abuso y la simulación, y se agregó una norma especial que busca clarificar las consecuencias que se siguen frente a la aplicación de una regla especial anti-elusión. El origen de esa regla viene por los conflictos que se observaron en el derecho comparado respecto de la aplicación en tribunales o la discusión en tribunales de la aplicación de la cláusula general anti-elusión frente a normas especiales anti-elusión. Decía, si el caso está cubierto por una norma especial anti-elusión, no me aplique la cláusula general. Lo que hace la norma chilena es decir, se aplica la norma general, la cláusula general anti-elusión, incluso en los casos de reglas especiales anti-elusión. Un ejemplo práctico, reglas sobre exceso de endeudamiento pueden ser revisadas a la luz de la cláusula general anti-elusión para que la norma siga aplicándose. No me la pueden dejar sin aplicación por una medida elusiva. Ahora, las consecuencias que se siguen de la aplicación de la cláusula general anti-elusión no son las generales, vale decir, no es el cobro de los impuestos que corresponderían, sino que la consecuencia establecida en la regulación de la regla especial.
Esa es la lógica. Y luego se establece la prueba, que en el caso chileno corresponde al Servicio de Impuestos Internos. En cuanto a las conductas que pueden calificar como elusivas, por una cuestión de tiempo, yo creo que me voy a tener que saltar el análisis particular, pero los podemos, no sé, en la etapa de respuesta. Esta me gusta a mí porque siempre dicen que es contradictorio. Dice la buena fe, ¿no? Dice, el servicio deberá reconocer la buena fe de los contribuyentes. La buena fe en materia tributaria supone reconocer los efectos que se desprendan de los actos o negocios jurídicos o un conjunto o serie de ellos según la forma en que estos se hayan celebrado por los contribuyentes. Y hasta ahí no parece haber problema. De hecho, a mi juicio, es una norma redundante. Y luego dice, bueno, no hay buena fe si mediante dichos actos o negocios jurídicos o conjunto o serie de ellos se eluden los hechos imponibles establecidos en las disposiciones legales tributarias correspondientes. Y luego viene la definición de lo que se entiende por elusión. Las conductas que pueden ser calificadas como elusivas están en los artículos 4 ter y 4 quater y se refieren al abuso de la forma jurídica y la simulación. Respecto del abuso de las formas jurídicas, es importante notar que se trata de un tipo de fraude a la ley y no de abuso del derecho. No es un caso de abuso del derecho porque de lo contrario se entendería que la elusión es un derecho de los contribuyentes que solo puede ser cuestionado desde el punto de vista administrativo o judicial cuando es abusiva. Es un caso de fraude a la ley en que están definidas las consecuencias que se consideran elusivas y la forma en que se puede llegar a esas consecuencias. Ahí está. Es importante notar que se trata de una forma de asegurar que las instituciones del derecho tributario se cumplan sustantivamente. Al mismo tiempo, y por las razones que he venido dando, se considera que la legítima opción de conductas contenida en las leyes tributarias no constituye abuso. La razón que justifica la remisión al derecho tributario es sencilla en esta definición de legítima o razonable opción de conducta. Que esto también se discutió mucho. Se buscaba eliminar la palabra tributaria, el adjetivo tributario al final, ¿no? Decía, es legítima la razonable opción de conducta y alternativas contempladas en la legislación. Pero si uno elimina tributario de esa oración, de esa definición, evidentemente lo que hace es legitimar la elusión, porque cualquier operación que se realice conforme al derecho civil no podría haber sido cuestionada como elusiva. En el ordenamiento jurídico en general, claro, pero en general, claro, la idea era el derecho civil o comercial. El cumplimiento sustantivo del derecho tributario puede reconocer un beneficio tributario, y eso es lo que se entiende por legítima o razonable opción de conducta, pero tiene que ser expresado en las mismas normas tributarias, a mi juicio, y por eso la definición legal, puesto que es buscado por el legislador. Entonces el beneficio ya no es elusivo, sino que es entregado por el propio legislador por distintas razones de política. Se trata de un caso de cumplimiento de la ley, cuando se obtienen estas mismas consecuencias que podrían ser calificadas como abuso, pero cuando están contempladas en la legislación. Por el contrario, lo que esta norma establece claramente es que los contribuyentes no pueden usar el derecho privado para obtener beneficios tributarios o lograr consecuencias tributarias calificables como abuso. Finalmente, se establecen las consecuencias de la aplicación de esta norma, el cobro de los impuestos que corresponderían. En el artículo 4 quater se define el segundo tipo de conducta que se podría considerar elusión tributaria, esto es la simulación. Nótese, y acá está la definición, que se trata de una definición para efectos del derecho tributario. Dice, habrá también elusión en los actos o negocios en los que exista simulación. En estos casos, los impuestos se aplicarán a los hechos efectivamente realizados por las partes con independencia de los actos o negocios simulados. Se entenderá que existe simulación para efectos tributarios cuando los actos y negocios jurídicos de que se trate disimulen la configuración del hecho grabado del impuesto o la naturaleza de los elementos constitutivos de la obligación tributaria o su verdadero monto o data de nacimiento. Y la discusión que se dio acá fueron dos. Una, se trata de, o las que se pueden prestar, se trata de simulación civil. A mi juicio, evidentemente, por la definición legal, no cabría discutir si es que hay simulación absoluta o relativa. De hecho, el proyecto del gobierno trató de, entre comillas, transformar esta definición agregando la diferencia entre absoluta y relativa, trayendo de nuevo la lógica del derecho civil. Y segundo,
puesto que no se trata de supuestos de evasión o de delitos tributarios, no se produce ninguna contradicción con las definiciones contenidas en el artículo 97, número 4 del Código Tributario. El procedimiento no vamos a tener tiempo de revisarlo, pero sí me importa notar acá, en el fundamento de la decisión. Existe en el artículo 160 bis algo que ha pasado en la discusión todavía algo desapercibido, que es la exigencia que la ley hace a los jueces tributarios, porque me salté una parte muy apurado para los que no son tributaristas. A diferencia de lo que ocurre en el derecho comparado y por las negociaciones políticas de la reforma tributaria de la época, no se pudo aplicar una regla que existe en todas las legislaciones. De hecho, nosotros somos la única anomalía, que la aplicación de la cláusula general antielusión es administrativa con revisión judicial. El procedimiento de aplicación administrativa varía en todas las legislaciones y ahí hay para todos los gustos, desde la aplicación directa hasta comisiones. Uno puede tener imaginación institucional para esos efectos. Pero la chilena exige que el Servicio de Impuestos Internos solicite la aplicación de la cláusula general antielusión a un tribunal tributario. Y la forma de vincular en ese proceso al juez tributario es, diría yo, no sé si Hugo va a opinar lo mismo, pero es vinculándolo a la administración de alguna forma. Y por eso tiene un fundamento de la decisión, que tiene que considerar la naturaleza económica de los hechos imponibles conforme al artículo 4 bis. Esto se ha prestado a mucha discusión, porque muchos creen que la cláusula general antielusión en la definición del 4 bis, del abuso y la simulación, sería una pura remisión a una doctrina del derecho comparado que se llama el Fondo Económico sobre la Forma Jurídica, ¿sí? O una doctrina mucho más sustantiva que ha permitido fundar los principios antielusión y no las definiciones de abuso o simulación como la chilena. Pero se obvia qué quiere decir aquí que el legislador diga la naturaleza económica de los hechos imponibles conforme al artículo 4 bis. No es un error, ¿sí? Y si es que el legislador, como dice un amigo mío, el legislador tiene una aparente contradicción, no se equivoca, sino que es el dogmático el que lo tiene que reconstruir. Y a mi juicio, la mejor reconstrucción posible es entender que en el artículo 4 bis, la teoría del hecho imponible que se contiene es la teoría que uno puede entender que es la que funda la autonomía del derecho tributario y entiende que en los hechos imponibles hay una remisión a la naturaleza económica de las operaciones que realizan los particulares, que es lo relevante para satisfacer la función del derecho tributario. Por eso, esta larga introducción de remisión a la función del derecho tributario, la función de la cláusula y su estructura. Hay una consulta administrativa, la podemos obviar, ¿qué es lo que más se ha aplicado hasta hoy día? Hay cerca de 50 consultas en la unidad especial que se creó en el Servicio de Impuestos Internos, que ha contestado las consultas de los contribuyentes. Está la multa, que también voy a pasar para no abusar del tiempo de todos. Pero me gustaría terminar con esto. Creo que la cláusula general antielusión, después de muchos años de discusión, la presión social ha mostrado su necesidad. No solo ya como una cuestión que discutíamos algunos académicos y para algunos era una locura en el año 2014, sino que hoy día muestra la importancia que tiene para asegurar el cumplimiento del derecho tributario y la función que cumple el derecho tributario en general, ¿no? ¿Qué es lo que hizo esta cláusula? A mi juicio, un cambio cultural importante. De hecho, yo creo que gracias a eso empezamos a tener este tipo de foros también, en los cuales no solo hay abogados practicantes defendiendo una posición clara respecto a la interpretación de las normas, sino que estamos intentando hacer derecho, ¿sí? El derecho tributario volvió a ser parte del derecho. Hubo una época que estaba entregada o a los economistas o a los contadores, y los abogados éramos más bien vistos como unos técnicos que veníamos a aplicar el derecho. Un profesor de Derecho Civil siempre se reía de mí, me tocó trabajar con él en alguna época, que nosotros no éramos abogados, ¿sí? Que éramos otra cosa.
del formalismo a una teoría interpretativa del derecho tributario. A mi juicio, esto también es un cambio crucial y la cultura tributaria de a poco lo ha ido adoptando cada vez más. Pasamos de una teoría formalista del derecho, una teoría muy legalista respecto de cómo se entendían las normas tributarias, a una interpretación, a una comprensión más vinculada con teorías interpretativas del derecho en general. Sí, hay varias versiones de distintos autores por los cuales uno podría inclinarse hacia una teoría más interpretativa. ¿Cuáles son los desafíos para la práctica tributaria? Que yo creo que se han visto en el tiempo. Si los abogados tributaristas se han quejado mucho que ha bajado la actividad económica y las consultas por planificación tributaria, no ha bajado tanto tampoco. No le pongamos más fuerza que la que ha tenido. Pero la interpretación y la aplicación de las normas tributarias ha cambiado. ¿Sí? Se exige una teoría de la argumentación mucho más fuerte y una teoría del razonamiento jurídico más fuerte. Y a mi juicio, lo que también ha sido importante es la redefinición del rol del abogado en el mercado legal tributario. El abogado se ha visto enfrentado a una forma de ejercer la profesión que evidentemente implica una redefinición de lo que ofrecían como servicio. El abogado tributarista en general, a diferencia de los otros abogados, lo que siempre estaba ofreciendo era algo que ahorraba impuestos para ellos llevarse su fee. Su honorario. En cambio, hoy día lo que el abogado tributario más bien hace es, además de ahorrar impuestos donde puede, evidentemente, aconseja de una forma distinta cómo cumplir las obligaciones tributarias. Yo creo que esos son grandes cambios, son cambios importantes y que, dado lo que ha ocurrido últimamente, la cláusula se va a mantener y se van a empezar a ver los primeros casos. No lo quise mencionar acá, pero otra razón por la cual no se ha aplicado la cláusula general anti-elusión, y eso es importante de notar, son por la aplicación de las normas sobre vigencia en los transitorios de la 20.180, 20.180 y los plazos de prescripción. El servicio siempre está atrasado 3 años, o en general está atrasado 3 años. Estas normas recién hoy día, yo creo, van a empezar a ver unos casos. Y hasta donde sé, fiscalización está hace rato intentando aplicarla, pero no ha tenido éxito dentro del propio servicio. Así que van a empezar a aparecer los casos, yo creo, y ahí vamos a tener más material para analizar. Gracias por su paciencia. Muchas gracias, Francisco. Continuamos con la mesa Elusión Tributaria. Ahora le corresponde el turno a María Pilar Navarro, académica de la Universidad de O'Higgins, quien nos presentará la sanción en los supuestos de elusión tributaria en la era BEPS, una visión comparada entre Chile y España. María Pilar, cuando quieras. Muchas gracias. Primero que todo, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la invitación de estar aquí en estas primeras jornadas australes de Derecho Tributario y agradecer también el hecho que se estén empezando a hacer estas actividades de discusión académicas, como decía Francisco, en donde ya no solo hay un asesor tributario que está planteando una visión versus la visión del abogado del Servicio de Impuestos Internos, sino que se analizan estos temas también desde un punto de vista más académico. El objeto de mi presentación básicamente son tratar 4 puntos. En primer lugar, enmarcar lo que es la norma general antielusiva y la sanción aplicable al asesor tributario dentro de un contexto más global que son las BEPS, un plan de la OCDE que lo que busca es evitar que haya un traslado de beneficios desde los lugares donde debieron haber tributado esas rentas hacia otros de baja o nula tributación. En segundo lugar, y aquí tengo que reconocer que tengo una visión distinta a Francisco, para mí las normas generales antielusivas chilenas, el abuso de las formas jurídicas y la simulación, tiene su anclaje en España, en las normas españolas que trataban estas materias. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es comparar el distinto régimen que hay sancionatorio entre ambas legislaciones. La similitud que hay con España es solo a nivel de norma general antielusiva, no así a nivel de sanción, que lo que busca es específicamente castigar a quien cometa ciertas conductas que están tipificadas. En tercer lugar, ver directamente lo que es la tipificación de estas infracciones, y voy a decir infracciones porque no son delitos. Aquí lo que encontramos es
es una sanción que más bien reviste carácter de administrativo, con ciertas particularidades de lo que voy a mencionar en Chile, y finalmente adelantar cuáles pudieran ser problemáticas que se pudieran dar a partir de la tipificación de estas conductas en Chile y cómo ha sido la experiencia española en resolver estas materias. Entonces, dicho lo anterior, lo primero que hay que señalar es que la influencia de las BEPS es vital en Chile a la hora de establecer primero una norma general antielusiva y segundo a la hora de regular la sanción que se le asocia a la comisión o a la verificación de los presupuestos de hecho de estas normas. ¿Y por qué lo señalo? Porque desde el primer momento en la tramitación de las leyes 20.780 y 20.899 se señaló y se hizo expresa referencia a las BEPS. Y se dijo que lo que se buscaba con esta normativa era colocar a Chile en la vanguardia de lo que eran las legislaciones que establecían una lucha en contra de la elusión fiscal a través de estos dos mecanismos. En primer lugar, establecer una norma que corrija los efectos de esas planificaciones tributarias que permita el cobro de impuestos o modificar el resultado tributario, pero en el fondo dejar sin efecto esa planificación elusiva, y por otro carril establecer una sanción, es decir, considerar que esa no es una conducta lícita y por lo tanto castigarla de alguna manera. Y esta idea que en Chile es potente, a mi juicio está a la base de que la reforma tributaria que se intentó la reforma tributaria que hoy está en el Parlamento en ningún caso quisiese derogar ni la norma general antielusiva, es decir, abuso de las formas jurídicas y simulación, ni la sanción aplicable a los asesores fiscales. En ningún momento se pensó eso y solo se intentaron hacer ajustes, que si bien es cierto no eran menores, mantenían la vigencia formal al menos de las normas. Y esta idea de las BEPS en España se nota claramente cuando se analiza el por qué se establece un ilícito que sanciona la elusión fiscal. Yo les había comentado que desde mi punto de vista Chile se inspira en la normativa española. Yo sé que tú piensas que es en Inglaterra y en Australia, ahí tenemos una divergencia. Pero España en ese momento, cuando se dicta la primera ley en el 2014 en Chile, no tenía una sanción aplicable ni al asesor fiscal ni al contribuyente, no había sanción. Y la sanción viene con posterioridad en el año 2015 con la ley 34/2015. ¿Por qué se establece esa sanción? En primer lugar, porque se señala que los tribunales no están de acuerdo o hay jurisprudencia que considera que efectivamente debiera haber una sanción cuando hay una hipótesis de elusión fiscal, pero a la vez se hace mención a la experiencia internacional y las BEPS están ahí también presentes. Por lo tanto, todo este fenómeno de BEPS, que lo que ha hecho es tratar de frenar la elusión fiscal o hacer un mecanismo eficiente de lucha de manera comparada y global, lo que ha establecido en definitiva es, si bien es cierto, no obliga a establecer ni normas generales antielusivas ni sanciones al asesor fiscal, lo que sí señala es que estas son herramientas que se han aplicado en distintos ordenamientos jurídicos y que tienden a un fin común, que es luchar contra la elusión fiscal. Resultado, tenemos legislaciones que no tenían positivamente establecidas normas generales antielusivas que hoy sí lo tienen. Un caso es Chile, pero también está Italia. Tenemos que en Reino Unido, bueno, eso fue un poquito antes, en el 2013 también se positiva este tipo de normas y en paralelo comienzan a haber ciertas sanciones específicas. Y esto es una revolución, al menos desde el punto de vista de la legislación española, donde la doctrina está más o menos contesta en la mayoría, en el sentido de que la elusión fiscal no se podía sancionar. Y entonces viene una ley que hoy establece que sí hay sanción. Ahora, la similitud no es del todo exacta cuando uno analiza los presupuestos que hay del abuso de las formas jurídicas de la simulación con la normativa española. Entonces uno pudiera decir, efectivamente hay una inspiración, pero no son normas paralelas, no son asimilables, no son los mismos requisitos. Y eso es efectivo. Por lo tanto, si bien es cierto, desde mi punto de vista, hubo una mirada hacia lo que es la legislación española, no fue un traspaso sin más de la legislación que ahí existía. Una de las cosas que se ha discutido y que en distintos foros tributarios se ha señalado, también hay algún artículo de revista que lo ha señalado, es que en Chile no hay norma general antielusiva. Y se dice que eso es así porque no lo establece directamente la administración del Estado. Es decir, que habría un tribunal que sería quien... La declaración final que diría que en un caso en particular tenemos un supuesto de elusión.
Esa lectura, a mi modo de ver, es muy formalista y lo único que se preocupa es de ver el procedimiento que hay detrás. Sin embargo, una norma general antielusiva lo que señala es un efecto jurídico en el evento de que se den los presupuestos de hecho que ya contempla. Y eso no varía ni cuando uno analiza lo que son las estructuras de normas generales antielusivas que son declaradas por la Administración Tributaria y cuando se lo compara con lo que tenemos en Chile. Por lo tanto, desde un punto de vista de efecto jurídico de norma, más allá de que sean distintas las autoridades que lo establecen, es similar. Y en el fondo, desde el punto de vista del abuso de las formas jurídicas, lo que tenemos es que se entiende que hay una verificación de un hecho imponible, aunque así no haya ocurrido, o bien se priva al contribuyente del refugio que encontró en una norma que llamemos de franquicia tributaria en sentido amplio, muy amplio, y se lo hace tributar. Luego, otro tipo de diferencias que hay es que Chile asimila lo que es la simulación y el abuso de las formas jurídicas con un supuesto de elusión fiscal. A nivel comparado, si bien es cierto hay algún tipo de discusión, se tiende a asimilar la simulación más bien a lo que es un supuesto de evasión. ¿Y por qué esto? Porque todas estas consideraciones que les señalo van a tener algún tipo de repercusión a la hora de analizar la sanción. Bueno, las diferencias que ya son más formales, se podría decir primero que falta un test de artificialidad o abuso, pero aquí a mi lado también está sentado Hugo Osorio, que él dice que a falta de esto podrían ser los tribunales los que lo establecieran. Y a mi juicio, como estamos ante un abuso de formas jurídicas y además se establece expresamente un supuesto de economía de opción, no basta solo con que haya un efecto jurídico que sea la no verificación del hecho imponible, el hecho de que haya algún tipo de disminución en la base imponible o en la obligación tributaria, o que se difiera o postergue en la verificación de la obligación tributaria, sino que efectivamente tenemos que ser capaces de entender que tiene que haber algo más. Y ese algo más no pasa solo porque haya un efecto jurídico que lo que busque sea solo el ahorro tributario, sino que tiene que haber un supuesto de abuso que se tiene que construir. Dicho eso, lo que a mí me interesa analizar de manera comparada es cuáles son las sanciones que se establecen en Chile y en España, para que veamos la diferencia a la hora de concretar la sanción a quien ha cometido una conducta que la legislación considera elusiva o bien a quien la facilitó. Y estas son las dos alternativas que hay a nivel comparado. Es decir, o bien yo sanciono al contribuyente por la conducta que él mismo cometió, o bien yo sanciono al asesor tributario por haber facilitado que el contribuyente eludiese. Básicamente, aquellas legislaciones que sancionan al asesor tributario lo que hacen es seguir los lineamientos BEPS. Y BEPS lo que señala es que para hacer frente a la elusión fiscal hay que atacar el origen de esta. Y el origen se encontraría en el asesor tributario. Entonces, en Chile, la conducta sancionada es diseñar o planificar actos elusivos. En el fondo, es actos o contratos que hayan llevado a que un tribunal declarase que hay elusión o simulación. Por lo tanto, si analizamos cómo es el procedimiento chileno, son dos cosas que se declaran que se conocen en un mismo juicio y se declaran en una misma sentencia. Por un lado se va a declarar la elusión fiscal y por otro lado se entenderá cometida esta infracción, y así está pensado el sistema. ¿Son lo mismo diseñar o planificar? A mi juicio no, son dos conductas distintas pero muy relacionadas. La diferencia está, si uno analiza lo que son las BEPS y se va a lo que es el diccionario de la Real Academia, en que la primera de las conductas tiene una suerte de masividad. A lo que apunta es un diseño tributario que yo se lo aplico a distintos contribuyentes con mínimos cambios. En cambio, planificar es más especializado, tomando en cuenta específicamente las características de ese contribuyente y lo que yo quiero lograr. En cambio, en España, adelantando desde ya que el sujeto activo de la infracción es el contribuyente, son 4 conductas que más bien apuntan al resultado tributario que ese contribuyente obtuvo. O bien dejó de ingresar, o bien solicitó indebidamente una devolución de impuesto, obtuvo indebidamente una devolución de impuesto, y luego tenemos ciertos casos vinculados con acreditación o determinación de partidas positivas negativas y créditos. En España no basta con que nosotros conozcamos estas 4 conductas para entender y
tipificada o que la conducta del contribuyente más bien es típica, porque hay un requisito adicional que se vincula con que debe haber una igualdad sustancial entre esas conductas, las 4 que están ahí enumeradas, y otro criterio que haya emitido la comisión consultiva, que es en España quien determina y autoriza a la administración tributaria a entender que en un caso en concreto se puede aplicar la figura elusiva. Entonces, la tipificación de la conducta es doble. Por un lado tenemos unos criterios en la ley y por otro lado necesitamos complementarlo con un criterio consultivo, con un criterio administrativo. Y a mi juicio ahí ya hay un primer vicio de constitucionalidad de esa sanción. No, porque yo no tengo una tipificación total en la ley. Y la complementación no viene por un reglamento, que sería lo que estaría conforme con el principio de legalidad aplicable en materia sancionatoria, sino que viene por un criterio administrativo. En segundo lugar, el sujeto activo. Es claro, a mi juicio, que en Chile lo que se intenta sancionar es el asesor tributario y en España el contribuyente. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos no lo entiende así y en la circular 65 incluye también aquí al contribuyente. ¿Qué problema podría haber? Que yo creo que primero no se condice con lo que es la historia de la ley. Segundo, la propia circular tiene una contradicción porque su introducción dice que la sanción se aplica al asesor fiscal solo y luego cuando analiza específicamente la sanción incluye al contribuyente. Y finalmente, si uno lo compara con lo que es la legislación del SIAD, se ve la similitud de esta sanción con la establecida ahí y ahí efectivamente esa norma apunta directamente al asesor fiscal. ¿Qué ha generado esto? Que la reforma tributaria lo que ha intentado es dejar sin efecto la interpretación del Servicio de Impuestos Internos y específicamente señala que la sanción se aplica al asesor tributario. Entonces, se dan la fuerza de una interpretación del Servicio de Impuestos Internos es tal que tiene que venir una ley que corrija esa interpretación. Y luego, un aspecto que a mí me parece bastante relevante es que en España, quien es el autor y quien responde de la sanción es el contribuyente, mientras que en Chile es el asesor tributario siempre y cuando no estemos en presencia de una persona jurídica. Porque cuando estamos en presencia de una persona jurídica, lo que va a ocurrir es que quien va a responder de la sanción va a ser el director o representante legal del contribuyente siempre y cuando haya incumplido sus deberes de supervisión o de vigilancia. Dirección o supervisión. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a tener una persona que comete la infracción que no va a responder y la responsabilidad va a recaer en un patrimonio distinto, que es el del director o del representante legal, solo si incumple estos deberes. Si hay cumplimiento de los deberes, uno tiene que entender entonces que nadie responde, que vamos a tener una sanción que no se va a poder aplicar, una conducta que ha sido típica, pero que no es responsable de la sanción, porque si se analiza la historia de la ley, se ve que en un primer momento se decía que el responsable era la persona jurídica y además era el director o representante legal. Hoy eso se eliminó, ya no está ese además y quien responde es el director o representante legal. Y así lo ha dicho por lo demás Gonzalo Vergara Quesada o Quesada Vergara. Siempre tengo ahí como el problema con los apellidos. Le doy la vuelta a los apellidos a la gente. Y en cuanto a materia de culpabilidad, hay relativamente un acuerdo en aplicarle los principios penales al derecho administrativo sancionador de manera matizada. Ese es el criterio del Tribunal Constitucional desde antiguo y eso es lo que se ha venido aplicando en Chile, con algunas disidencias actuales de lo que ha señalado Letelier Battenberg y Van Bessel. En España la regla es la misma, pero hay una alteración en materia de elusión fiscal porque se entiende que no se puede presumir que el contribuyente ha actuado con la debida diligencia ni que se ha amparado en una interpretación razonable de la norma. Por lo tanto, de entrada le excluyen una causal de exculpación que existe en la legislación española. Y finalmente, cuando llegamos al análisis de la sanción, vemos que en Chile se sanciona hasta el 100% en el fondo de lo que fue eludido. Por lo tanto, podríamos tener un supuesto en el que el contribuyente se le corrigen los efectos tributarios, se obtiene el entero de lo que se debía haber recaudado y por otro lado al contribuyente se le va a aplicar esta sanción de hasta el 100% de lo que su cliente no enteró, o sea que eludió o sea que incurrió en una conducta simulada. En España las sanciones más bajas
y bordea los 15 y entre el 15% y el 50% dependiendo de cuál es la conducta específica en la que se incurrió. ¿Cuáles son, a mi juicio, los problemas que pudieran surgir de la regulación actual del artículo 100 bis? Y contrastándolo con las soluciones españolas, que no estoy diciendo que sean mejores o peores, simplemente que es un lugar donde ya esto está solucionado. En primer lugar, los casos de elusión pueden ser sancionados penalmente, y esa es una pregunta que... perfecto. Es una pregunta que está ahí en el tintero. Las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos darían a entender que no, porque señalan que si hay un caso que pudiera ir por la vía penal, tienen que aplicar la circular 8 del 2010 y seguir por la regulación de antecedentes. Pero esto no se condice tanto con la legislación, en donde encontramos específicamente que la ley 20.780 reguló supuestos penales en materia de elusión, en el artículo 15 de la ley sobre impuesto a la renta. ¿Qué ha pasado en España? Que se ha dicho que la conducta elusiva en sí no está tipificada, por lo tanto no se puede sancionar porque habría una aplicación analógica de normas penales. ¿Eso quiere decir que en España no se sanciona la elusión? No, porque lo que han hecho es fraude a la ley y se consideran conductas que son elusivas como simulación, y al ser simuladas son penalmente perseguibles y se sanciona por esta vía penal. La segunda pregunta, que más o menos también surgió en la presentación de Francisco, es qué ocurre con el delito establecido en el artículo 97, inciso 3, que establece específicamente una sanción penal en conductas simuladas. Hay doctrina chilena que ha señalado que lo que hay es una despenalización o bien una derogación parcial y tácita. A mi modo de ver, ese tipo de interpretaciones lo que hacen es asimilar normas que son distintas y aplicar el artículo 18 del Código Penal, que entiende que cuando hay una norma más favorable respecto de una conducta que está tipificada, tiene que primar la norma posterior. En este caso lo que tenemos es sanción administrativa, o al menos una sanción no penal, porque que son normas que no son penales desde el momento en que no interviene el Ministerio Público, no tenemos una pena que es privativa de libertad, no hay intervención de los tribunales con competencia penal y tenemos que hay un tribunal tributario y aduanero que es el que los declara. El solo hecho de que intervenga el Tribunal Tributario y Aduanero a mí me hace generar la duda si efectivamente es una sanción administrativa, que lo básico es que lo establezca un tribunal. No que no lo establezca un tribunal, sino que la administración. Pero de todos modos, sí estoy clara que no es una sanción penal, por lo tanto, a mi juicio mal podría haber este tipo de derogación. ¿Qué ocurre en España? La distinción entre lo que es ilícito administrativo e ilícito penal en materia de simulación está dada por la cuantía de lo defraudado. Por lo tanto, ahí no se genera esta duda si hay derogación o no, porque se entiende que pasada cierta cuantía esa conducta es típica penalmente y bajo una determinada cuantía es típica administrativamente. Y finalmente, como último punto, ¿qué pasa con esta idea de que haya una misma sanción en los casos de abuso o simulación? Y esto viene básicamente por mi convicción de que estamos entendiendo que son elusivas conductas que tienen naturaleza jurídica distinta. Una cosa es el abuso de las formas jurídicas, que es elusión, y otra cosa es la simulación, que para mi gusto es evasión, porque lo que hay es una disimulación de ciertos aspectos de un hecho imponible, hecho grabado que ya se verificó. Y desde el momento en que los castigamos igual con hasta el 100% de lo que se eludió, básicamente lo que estamos haciendo es que el juez sea quien determine la gradualidad de esa conducta. Por lo tanto, a mi juicio lo que hay es una equiparación de un desvalor de resultados, si lo queremos ver así desde un punto de vista de cobro de impuestos, porque en ambos casos no vamos a tener un entero, pero que eso no puede ser asimilable a lo que es un desvalor de la acción, es decir, la distinta valoración que esa conducta debe llevar, porque en un caso no hay verificación del hecho imponible como regla general, salvo ciertos casos en que lo que vamos a tener es una diferimiento de la obligación tributaria o una rebaja de la misma, y en otros casos vamos a tener directamente un hecho imponible que se verificó y no se sancionó. ¿Qué es lo que pasa en España? Esto no se da, porque como tenemos una tipificación expresa en materia de elusión fiscal y expresa en materia de evasión, las sanciones son distintas. Eso era lo que les quería comentar. Muchas gracias. Profesor de esta casa de estudios, Hugo Osorio,
quien nos presentará la dimensión internacional de la ilusión, el caso de las recomendaciones de la OSD a la luz de la experiencia comparada. Hugo, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá, compartir con nosotros. Estos son temas... Si después de esta charla quedan con la idea de que la cuestión es confusa, no se preocupen, esta cuestión es confusa y lo es en todo el mundo. Una de las ventajas o desventajas de mi función laboral es que es bueno, en este tipo de instancias, alejarse un poco, aunque no es la discusión, alejarse un poco de los temas tan locales. Y voy a hablar de la dimensión internacional de la ilusión. Me gustaría partir diciendo 3 cosas que yo creo que podemos estar todos más o menos de acuerdo. Nuestro país, hasta hace no muchos años, toleraba de manera bastante grosera la ilusión, ¿no? Se nos enseñaba a eludir. Era divertido enseñar a eludir. Y los asesores mostraban su estrategia y luego mostraban cómo cuando se masificaban ellos mismos las denunciaban porque eran capaces de inventar nuevas estrategias. Ese fue el mundo que tuvimos hasta hace no muchos años. Y la otra cuestión que yo creo que a esta altura podemos estar más o menos de acuerdo es que un país que pretende ser relativamente sensato y justo no puede vivir con ese nivel de aceptación de ilusión. Y eso no sé si adjudicarlo a un cambio cultural. Ciertamente no creo que sea exactamente de la situación que está pasando ahora en el país. Creo que lo que se hizo la norma de antiilusión tuvo mucho que ver, pero eso es bueno, ¿no? Yo creo que eso es un paso adelante para cualquier país. Dicho eso, tengo algunas noticias o ideas que ya quizás no estemos tan de acuerdo. En primer lugar, y especialmente últimamente, uno tiene la impresión de que la idea de que pague los impuestos alguien es alguien que no somos nosotros. Que los impuestos deben pagarlos los súper ricos, las multinacionales, las grandes autoridades. Y otra idea relacionada con esto es que los impuestos deberían ser algo así como un castigo. Ya que tiene dinero, que pague impuestos. Que pague con los impuestos el mal de tener dinero. ¿Y cuál es el problema de esto? Que si creemos en un país con una carga tributaria más progresiva y mucho mayor, en un país con servicios sociales mucho más amplios, todos tenemos que pagar más impuestos. Una de las peculiaridades de Chile, entre las muchas, es que en Chile, en la OCDE, se comienza a pagar impuestos a la renta a partir del 30% de las rentas medias. Eso en la OCDE. En Chile, el 80% de las personas no paga impuestos. Tenemos un síndrome de clase media disonante. Estamos convencidos que una persona que gana 1 millón de pesos al mes es clase media. Es casi incomprensible señalar que una persona que gana 2 millones de pesos al mes pertenece al 5% de rentas más altas del país. Y esto es un problema, la idea de que los impuestos sean un castigo, la idea de que deben pagar los otros, porque estas ideas son incompatibles con esta impresión, que yo creo que es muy legítima, de que necesitamos un Estado mucho más grande y un sistema mucho más progresivo. Creo que pueden existir diferencias teóricas importantes para enfrentar la ilusión. Algunos autores piensan que tenemos que buscar una nueva base, una nueva raíz del derecho tributario. Que el derecho tributario, como lo hemos entendido siempre, simplemente no es capaz de enfrentar el problema porque se basa en un paradigma, podemos llamarlo el paradigma clásico, vinculado a una idea de que el impuesto es algo que me quitan. Y es posible que sea verdad. Mi humilde opinión es que no es necesario buscar una nueva base para el derecho tributario, simplemente tenemos que buscar herramientas sensatas, prácticas, útiles, que logren materializar nuestra idea de justicia distributiva que tenemos como sociedad liberal. Pero no importa qué teoría tengamos, lo que está claro es que lo que va a pasar desde acá hacia adelante es muy distinto a lo que pasó hacia atrás. La ilusión, como la entendimos, ya no va a volver, y en buena hora. Eso es lo primero. Lo segundo, yo voy a hablar de la OCDE.
y el impacto de las recomendaciones de la OCDE en la elusión. Antes de comenzar, de nuevo, un par de aclaraciones. Nadie duda que la OCDE tiene un rol central hoy en el control de la elusión. BEPS, acabamos de escuchar, es una iniciativa que no es exclusiva, pero que fue originada en la OCDE. Y en el mundo de la economía global, la elusión global no puede sino enfrentarse globalmente. Pero aquí surge un problema. La OCDE no nació para controlar la elusión. La OCDE nació para facilitar el tráfico internacional. La OCDE creó el sistema tributario internacional que ahora permite que las multinacionales se aprovechen de ese sistema para no pagar impuestos, o evadirlo, o eludirlo. Entonces aquí tenemos este problema. Si nosotros creemos que esa característica de la OCDE significa que es imposible a partir de ella encontrar una solución, no vamos a confiar en las estrategias que la OCDE nos está proponiendo. Mi humilde opinión es que en un mundo como el actual no podemos sino confiar en estrategias como las de la OCDE para enfrentar los problemas de la elusión internacional. Y esto no solamente porque me caigan bien las personas de la OCDE, es por dos razones muy prácticas. Primero, los países que con mayor dificultad están enfrentando la situación de la elusión internacional son los países con mayor carga tributaria, con estados sociales más generosos. Ellos tienen, aunque sean los países más ricos, aunque sean los que dominan la OCDE, aunque sean los que lo originaron originalmente, ellos son los más preocupados con enfrentar este problema. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, este es un problema mundial. Salirse del mundo para tratar de enfrentar un problema mundial es, a mi juicio, una estrategia muy poco sensata. Así es que, aunque tengamos este problema de pecado de origen, si ustedes quieren, me parece que el camino es el de la OCDE. Ok. Yo voy a hablar de la tributación internacional. Una cosa muy breve y muy precisa de la tributación internacional. Los países hacen tributar las riquezas cuando tienen cierto vínculo con las riquezas. Normalmente los países, no todos, pero casi todos, reconocen dos vínculos. La residencia de quien genera la riqueza, si es residente en mi país, paga en mi país, y el lugar donde se genera la riqueza. Si la riqueza se genera en mi país, paga en mi país. Y esos dos principios son los que comparten casi todos los países del mundo. Y ustedes se dan cuenta al tiro dónde está el problema. Si un chileno va a Perú y genera riqueza en Perú, Chile lo quiere hacer tributar porque es un residente de Chile. Y Perú lo quiere hacer tributar también, porque la riqueza se generó en Perú. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer dos cosas. Cada país individualmente puede tratar de solucionar esto, pero no es muy eficiente, no es muy práctico, o podemos celebrar un tratado entre los dos países de manera que nos distribuimos en forma armónica la facultad que tenemos de hacer tributar esa riqueza. Esos son los convenios de doble tributación, esos tratados que hacen los países. Y aquí entra la OCDE. La OCDE nació para facilitar el tráfico internacional de riqueza. Y la doble tributación internacional dificulta este tráfico internacional de riqueza. Entonces, la OCDE fomenta estos convenios. Y para fomentarlos, crea un modelo. Un modelo que es muy breve y que la intención de la OCDE, que ha sido extraordinariamente exitosa, es que todos los países usen ese modelo. Este modelo tiene algunas dificultades porque favorece a algunos países, pero el modelo permite armonizar este problema de la doble tributación. Y en la práctica, esto ha sido un éxito fenomenal, ¿no? Todos los países usan, gran parte de los países usan el modelo OCDE, aunque no sean de la OCDE. Pero aquí hay algunos problemas. Surgen los problemas. Para que el modelo pueda ser adoptado por todos los países, el primer problema que tiene el modelo es que es extraordinariamente breve. Muy breve. Y vago. Usa palabras muy vagas. La idea es que todos lo pueden usar aunque tengan diferencias. Además, como es tan exitoso, otro problema que existe es que
es muy difícil cambiar el modelo, porque si usted cambia un artículo del modelo, inmediatamente está forzando a todos los países que usaron el modelo anterior a renegociar todos sus tratados. Y hablamos de miles de tratados. Entonces la salida que inventó la OCDE, que es bastante pragmática, es decir, mire, vamos a hacer un modelo muy simple, muy vago, y todos estos detalles los vamos a ir incorporando en los comentarios del modelo. Cuando los países celebran el tratado del texto, no de los comentarios. Tienen 20 páginas, no 600. Pero el comentario explica el tratado. La pregunta es, ¿qué rol tienen estos comentarios? Una lectura posible es decir, ni un rol. Son opiniones, son comentarios. Pero no es así como funciona. Porque cuando los tribunales se enfrentan a un conflicto de carácter transfronterizo en que resulta aplicable el tratado, va a haber el artículo que dice muy poco y luego va a haber los comentarios. Y los comentarios en la práctica son parte del tratado. Y esto es muy extraño. Yo quiero que ustedes imaginen que, por ejemplo, el modelo, el último, el del 2017, tiene 654 páginas. Ese es el modelo, en inglés. De las cuales 20 páginas es el tratado. Y todo el resto son los comentarios. Y los países se leen ese tratado de 20 páginas y luego los comentarios se van modificando lentamente. ¿Qué pasa con el valor que tienen en estos países esos comentarios, primero, y los comentarios que se van modificando lentamente? Y el último punto, antes de contarles a dónde voy, ¿para qué son los tratados? Para evitar la doble tributación internacional. Pero paulatinamente han ido desarrollando herramientas anti-elusión. Por eso estamos aquí en la elusión. Porque los países ricos tienen los problemas de los países pobres. Elusión. Y ellos empezaron a incorporar en los comentarios muchas normas anti-elusión, que no estaban necesariamente en el contenido del texto. Hay muchas herramientas aquí involucradas, no son importantes, solamente unos datos. El 2003 se incorporó en los comentarios que uno de los objetos, 2003, esto no hace 50 años, 2003, que uno de los objetos de estos tratados era evitar la doble tributación y la elusión y evasión fiscal. Luego se han ido incorporando una serie de normas especiales anti-elusión, beneficiario efectivo, muchísimas, que quedan en los comentarios. Recién en el 2017 se incorpora en el modelo una cláusula general anti-elusión, en el modelo, en el articulado. Y aquí viene el problema. De nuevo, ¿qué valor tienen estos comentarios en el derecho interno de los países? Y más interesante aún, ¿qué valor tienen los comentarios posteriores, que fueron modificados con posterioridad a la fecha en que los países se firmaron ese tratado? Yo creo que hay tres respuestas simples que no funcionan, pero que uno podría pensar a primera vista. La primera respuesta simple es que, bueno, los comentarios no son parte de las fuentes del derecho nacional y no sirven ni valen de nada. ¿Dónde? ¿Qué fuente es esa? Los comentarios lo hacen unos expertos en París, de un comité fiscal, personas que no son elegidas por nadie, gente que sabe mucho, normalmente son personas del primer mundo, a veces participan, otros miembros, y ellos hacen estos comentarios. ¿Qué valor va a tener eso en un juicio que se hace en Chile? Ninguno. Bueno, no sirve porque de hecho los comentarios son la forma en que los tribunales resuelven los conflictos. Entonces, esa respuesta que no diría es obvia, no lo es. Segunda respuesta, y aquí me meto en áreas que en realidad uno no debe meterse o que no domina. Soft law. Esto es soft law. Soft law es una cosa antigua. Se ha escrito mucho soft law. No me atrevo a pronunciarme mucho sobre el soft law porque es un área que son estas áreas que uno empieza a estudiar y crecen y crecen y crecen, pero parece al menos sospechosa esa solución por la sencilla razón de que cuando un tribunal no falla de acuerdo a estos comentarios, se entiende que falló mal. Y esa sentencia va a ser anulada. No es una recomendación, como normalmente uno entendería que el soft law. Y la tercera solución que parece fácil, pero que tampoco funciona, es ir al tratado
de los convenios internacionales de Viena y tratar de ver cómo entre los artículos 31 y 33 caen los comentarios. El problema es que cuando se hace eso, podría caer en los medios complementarios, pero evidentemente los tribunales le están dando mucha más importancia que esa. Están usando los comentarios como ley, como la regla que resuelve el conflicto. Entonces, ¿qué hacen los tribunales? Me permito explicarles o comentarles dos casos. España y Colombia. En Chile no tenemos sentencias que se han pronunciado sobre esto. El Servicio de Impuesto Interno ha dicho que sí, que hay que seguir los tratados porque tiene mucho valor persuasivo y nada más. Pero nunca un tribunal se ha pronunciado derechamente que yo sepa sobre esto. ¿Qué han dicho los tribunales españoles? Los tribunales españoles sistemáticamente han utilizado los comentarios para resolver los conflictos. Y es más, un caso muy interesante, que no me acuerdo exactamente los años, en 1977 se había firmado 77 un tratado de doble tributación. Bajo ese tratado, un caso que ocurrió que se falló el 2008, claramente no pagaba impuestos. Con posterioridad al 77, antes del 2008, se había incorporado comentarios y una cláusula nueva del tratado que cambiaba totalmente el tratamiento. Lo que hizo el Tribunal Supremo Español fue decir, mire, yo voy a resolver esto considerando los nuevos comentarios y la nueva cláusula, no obstante que no está en el tratado, porque el tratado era con un modelo que no existía. ¿Se entiende, sí? Es una especie de interpretación progresiva, pero sobre una base que no existe en el derecho formal. Obviamente la doctrina señala, o alguna doctrina, todos los cuestionamientos posibles de esto, pero pasó, ¿no? Esto es como cuando uno dice, bueno, la norma ante ilusión es esto, es lo que es lo que pasa, ¿no? Bueno, esto pasó. Y en Colombia, en cambio, ¿qué pasó con esto mismo? Y solamente con respecto a los comentarios de los convenios de tributación, porque esto se da también con las pautas de precio de transferencia y muchas otras herramientas. El Tribunal Constitucional colombiano señaló básicamente que no se podían utilizar los comentarios porque los comentarios no son parte de las fuentes reconocidas en el derecho colombiano. Por lo tanto, no sería viable que se utilice. Y que por lo demás, en ese tiempo Colombia no formaba parte de la OCDE y además podría tener algún tipo de valor persuasivo. Observen ustedes, por favor, que el Tribunal Constitucional colombiano, Corte Constitucional Colombiana, bueno, el Tribunal Constitucional colombiano no es un tribunal particularmente conservador, pero adoptó esta posición extraordinariamente formalista. ¿Por qué? Yo creo que es porque está esta desconfianza ante un organismo internacional que es parte del problema y no de la solución, ¿no? Es parte del orden económico mundial. Pero fíjense la ironía de lo que sucede. Con esta desconfianza a las herramientas multinacionales, se está cerrando una de las herramientas, yo creo, una de las más fiables para enfrentar la ilusión internacional. Y esto nos deja entonces con algunas preguntas. Y con esto termino. Primero, ¿qué hacemos con la valoración ideológica que tengamos de estos organismos? Estos que son el problema, estos que son parte del neoliberalismo. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con su estrategia? ¿Los vamos a desechar porque no nos puede dar la solución el que generó el problema? ¿O vamos a usar estas herramientas porque son útiles? Esa es la primera pregunta, no tengo la respuesta. Segundo, quizás más interesante en realidad, ¿cuáles son las fuentes del derecho tributario? ¿Qué pasó con el principio de legalidad? Solo la ley puede crearlo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con unos comentarios que hacen unas personas en París que de pronto aparecen en los juicios o pueden aparecer en un juicio en Chile y son derechos en Chile? Entonces, ¿qué es el derecho tributario? Y sobre todo, ¿qué pasa con la fuente y con el principio de legalidad? Uno sospecha, y esta es la tercera pregunta, de que lo que nosotros entendemos por principio de legalidad es algo así como un mito. Un mito que hace tiempo no funciona, pero lo respetábamos porque necesitamos mitos. Que el servicio nunca crea el derecho, lo interpreta nomás. Que da opiniones que no afectan el comportamiento de las personas. Cuando sabemos que las personas van normalmente a ver primero lo que dijo el servicio y se conforman a eso. Cuando sabemos que los tribunales una y otra vez y las cortes dicen, bueno, este problema lo vamos a resolver así porque así lo dijo el servicio.
No, eso no es fuente del derecho. Claramente, algo hay ahí que es fuente del derecho. Y me parece que este tema de la tributación internacional nuevamente pone en cuestión esta cuestión de cuáles son las fuentes de derecho tributario y qué es eso que llamamos principio de legalidad. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes por las visiones, las tres perspectivas distintas a partir del cual vieron el fenómeno de la ilusión. Tenemos tiempo para preguntas, aproximadamente 20 minutos, un poco menos. Después de estas ponencias, no sé si mantener en mi currículum el diplomado en gestión y planificación tributaria, quizás sea mejor sacarlo. ¿Alguien tiene preguntas? Sí, buenas tardes para el profesor Safi. Si bien lo que conversábamos o lo que él comentaba en su presentación respecto de que ya un proyecto que está actualmente en tramitación en el Congreso está prácticamente descartado, no era menor sí la intención que tenía ese proyecto de acercar la interpretación de la ley tributaria a los principios del derecho civil, ¿no? Expresamente además, se contemplaba, si mal no recuerdo, un artículo preciso que decía que las normas tributarias se tenían que interpretar a la luz de los principios del derecho civil. ¿Cómo podría afectar eso a lo que tiene que ver con la norma general antilusiva desde esa perspectiva que usted planteaba de generar un derecho tributario sustantivo, que esté por sobre el formalismo que uno podría achacarle un poco a esta posible o eventual interpretación de la ley tributaria bajo los principios del derecho civil? Específicamente, digamos, cómo la norma general antilusiva, digamos, en la forma en que está el día de hoy, permite, digamos, entender esta autonomía propia del derecho tributario por sobre las normas del derecho civil. ¿Cuál es su nombre, perdón? Sebastián Salinero, abogado del Servicio de Impuesto Interno. Gracias por la pregunta, Sebastián. Sí, el proyecto de ley contemplaba una norma específica en el artículo 4 y las modificaciones al 4 bis del Código Tributario, que lo que hacían era sujetar la interpretación del derecho tributario al derecho civil. Y eso evidentemente afectaba a la norma general antilusión. A mi juicio, lo que eso lograba era eliminar la categoría elusión del derecho tributario. ¿Por qué? Pues la categoría de elusión dentro del derecho tributario supone un cierto tipo de comportamiento que busca dejar sin aplicación la norma tributaria a pesar de que los actos a través de los cuales se organizan los negocios son legales desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. Entonces, la posibilidad de entender la categoría de elusión descansa en la comprensión que tenemos del derecho tributario. Si el derecho tributario y su interpretación está sujeta a las normas del derecho privado, entonces la elusión se elimina como categoría. Cualquier acto que realicen los particulares mientras no adolezca de un vicio de anulabilidad es un acto legítimo cuyas consecuencias deben ser respetadas por la administración. A menos que uno tenga una tesis completamente radical respecto del derecho tributario, en la cual, o sea, si usted me pregunta a mí en términos estrictamente académicos, yo he sostenido esa interpretación en trabajos académicos y en mi tesis doctoral también, pero desde el punto de vista del derecho, ¿sí? Del derecho, me parece que esa es una tesis que no tiene una correspondencia en el derecho existente, en el derecho válido, sino que podría tener una reconstrucción puramente académica que necesita tener un reflejo legal. Entonces, lo que hacía la reforma del presidente Piñera, la que se presentó, al menos, era sujetar la interpretación del derecho tributario al derecho civil, y eso en consecuencia elimina la categoría de elusión. Por definición, es imposible tenerla. De hecho, era tan así que las modificaciones que se hacían a la cláusula general antilusión hacían referencia a la causa civil.
como condición de identificación de supuestos de ilusión, lo que supone discutir la anulabilidad civil por falta de causa de los actos civiles. Y esa es una vieja idea que descansaba, de hecho, en un libro de Tabeiro Torres, que lo ando trayendo en el maletín, si lo quieren ver después, pero es un viejo libro que discute esa tesis y dice que el derecho tributario no es, a propósito de lo que usted me seguía preguntando, no es una rama o un área del derecho que goce de autonomía dogmática y sustantiva, sino que se tiene que interpretar conforme al derecho civil. Tabeiro, en la versión más sofisticada, recurre a Luhmann para decir que la teoría de los sistemas le permite a él interpretar todas las áreas del derecho como si fueran iguales, y evidentemente la teoría de los sistemas nada dice respecto de esas funciones, sino que tiene otra tarea. Y entonces, claro, una lógica que haga primar el derecho civil elimina la autonomía dogmática y sustantiva del derecho tributario, que a mi juicio es clave, y que, como bien mencionaba Hugo, creo que también lo mencionó María Pilar, la cláusula general anti-ilusión lo que hizo fue marcar claramente esa autonomía en la tradición chilena. Y si me permite un segundo, me encantaría decir una cosa que no sé si me van a preguntar, pero que María Pilar dijo, lo de la norma española. A mí, yo no sé, esto ya es una cuestión muy personal, pero, y tengo que hacer un disclosure, yo soy el que escribió la norma, ¿sí? Y cuando éramos parte de un equipo, evidentemente, pero nosotros, si bien tuvimos en vista la norma española, y eso lo digo, yo no sé cómo ya no es un argumento de nada, es simplemente la experiencia. Vimos la norma española, pero vimos todas las normas del mundo, ¿sí? En ese momento justo se estaban positivando casi todas. Y solo para aclarar, no sé qué valor tiene esto, pero porque no es un argumento ni autoría ni nada por el estilo, pero yo les prometo que no la copiamos. No. Porque la mirábamos, y evidentemente si la hubiésemos querido copiar, la hubiéramos copiado igual, pero lo que hicimos fue mirar cuál había sido la experiencia en el derecho español, la experiencia en el derecho anglosajón, la experiencia en el derecho continental europeo también. Miramos todas las legislaciones y es cierto, se le pidió opinión a la OECD muchas veces y pasaban materiales que uno podía comparar más o menos lo que había. Y para bien o para mal, se miraron muchas legislaciones, pero esto es un invento bien chileno, como muchas cosas que se hacen en Chile. Solo quería aclarar eso, porque lo tengo clarísimo. Cuando nos dicen que esa norma es copia, yo siempre digo, pero si no es igual. Como por último, voy a decir, sí, yo sabía copiar en el colegio. Gracias. Después de este apartado que podemos denominar confesiones del legislador, más preguntas. Disculpa, quiero complementar algo sobre esa confesión, que es muy interesante, ¿no? Lo que está pasando. ¿Está apagado esto? Ahí. Es muy interesante estar aquí con la persona. No, yo no soy español, ¿no? Y tienes toda la razón. Pero hay un tema. Lo que está aquí escrito en el papel, ¿no? Es algo. Lo que vamos a tener como norma anti-elusión todavía no sabemos qué es. Yo creo que eso estamos todos también de acuerdo, sí, claro. ¿No? El papel, la letra está ahí. Lo que necesitamos es que esto llegue a los tribunales y que los tribunales vayan. No deberá pasar primero por los tribunales, una cosa muy chilena, pero bueno, igual tiene que llegar a los tribunales y vamos de a poco juntos construyendo la norma a partir de este texto, ¿no? Yo creo que es algo. ¿Puedo agregar una cosita? Yo sé, te tengo clarísimo que tenemos una posición distinta, simplemente es para justificar el por qué yo analizo siempre, o en este caso, la norma chilena en relación a la española, justificando eso. Pero entiendo que tenemos posiciones distintas y es igual y está muy bien porque eso es la academia, creo yo. Lo que quería comentarles es que tengo una obsesión con la norma general antilusiva y entonces todos los años le pregunto al servicio por vía transparencia si es que tiene o no algún caso en tribunales, pero bueno, en tribunales sabemos que no, y si lo tiene en fiscalización. Y lo que me han contestado hasta ahora es que no ha habido ninguna fiscalización que se haya iniciado en base a esta norma. Pero sí es cierto que desde que esta norma ha generado un efecto, algunos dicen de terror, pero que ha generado recaudación al final del día por el caso, lo que pasó con el caso Sokimich. O sea,
en otro contexto nos explica que estas acciones que se vendieron en un contexto bursátil, cumpliendo con los requisitos formales, hubieran pagado impuestos y lo pagaron. Y eso generó un efecto importante a nivel de PIB. Eso era lo primero que quería señalar. Y lo segundo es que hoy, como tenemos la norma general antielusiva en el proyecto de reforma tributaria, la verdad es que no tiene sanción. Tenemos una tipificación, tipificación no para que no se confunda con ilícitos, pero tenemos una serie de presupuestos aplicativos y tenemos una regulación de la economía de opción, pero no hay una sanción asociada a estos casos. ¿Y por qué no está? Porque no se aprobó la modificación al 4 bis, que ahí era donde se incluía la consecuencia jurídica del abuso de las formas jurídicas. Y una última cosita que se me quedó en el tintero es que la reforma tributaria tiene una modificación al 100 bis, donde lo que hace es establecer un tope. A mí se me olvidó hablar de los topes. Hay un tope hoy que hasta el 100% de lo eludido no puede exceder de 100 UTA, y se quiere establecer otro tope para los casos en que haya reiteración, con lo cual lo que está haciendo la reforma tributaria hoy, y que esto ha pasado prácticamente inadvertido, porque si uno lee la prensa dice el gobierno está muy comprometido con la elusión fiscal, tanto así que endurece las penas o las sanciones al asesor fiscal. Es que no es efectivo, le establece un segundo tope. Perdón, un segundo. Perdón. Pero ojo que entiendo que el acuerdo después del 18 de octubre, cuando llegó el ministro Briones, implica que no se va a insistir con ninguna modificación. Claro, no, pero es lo que tenemos hoy. Sí. Entonces los topes van a seguir siendo, que yo sé que son bajos. Son 58 millones de pesos, son las 100 UTA, es un tope, a mi juicio, muy bajo, pero lo que es llamativo en términos de diseño de política tributaria es el hecho que hoy día va a quedar la legislación tal como se aprobó después de la 20.899, con esa pequeña modificación que se hizo al 26 bis. Eso fue lo único que se modificó en la reforma de la 20.780. ¿Sí? Una pregunta a Francisco. Solamente para clarificar. Gracias. Solamente para clarificar un tema que tocaste con relación a la aplicación de la norma especial por sobre la norma general. Y indicabas que si no se aplica una norma especial porque a lo mejor no es suficiente para un caso específico, podría recurrirse a la norma general, aplicando las consecuencias de la norma especial, y ahí viene la última parte de mi pregunta, pero aplicando el procedimiento del 160 bis. No sé si me expliquen. Sí, perfecto. A lo mejor le explico a los que no son tan expertos como Antonio. La norma... La regla no sé cómo llamarla en realidad, porque tampoco... pero la regla que buscaba resolver el conflicto que se podía generar entre, por llamarlo de alguna... No sé si es correcto, pero el ámbito de validez material respecto de una cláusula general y la cláusula especial, en términos simples, ¿cuál aplico respecto de un caso en el cual se pueden aplicar las dos cosas? En el derecho comparado generaba un montón de problemas. ¿Sí? No se sabía si uno tenía que aplicar la especial o la general, y si la aplicación de la especial anulaba la general, o como interpretó algún tributarista connotado acá en Chile, inteligentemente decía, o buscó inteligentemente decir, si hay una norma especial no se aplica la cláusula general. O sea, por ejemplo, no se aplicaría la cláusula general anti-ilusión en el caso de los precios de transferencia, no se aplicaría la cláusula general anti-ilusión en las normas sobre exceso de endeudamiento, no se aplicaría la cláusula general anti-ilusión en el artículo 31, no se aplicaría, etcétera, 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 en todas las normas especiales. ¿Sí? Esa pregunta, o sea, esa discusión, yo creo que todas las respuestas son negativas, en todos los casos se aplica. La respuesta del profesor Faúndez es un poco distinta, dice, bueno, ¿cuál es el procedimiento? ¿Sí? En caso que, por ejemplo, se haga una planificación tributaria para dejar sin aplicación, no sé, algo que podría ser considerado elusivo. El artículo 10, siempre me confundo entre el 10 y el 11, la venta de un activo en el extranjero que tiene activo indirecto en Chile, por ejemplo, ¿sí? Que uno cambie los porcentajes de participación o la estructura de deuda, lo que sea,
para dejar sin aplicación esa norma. La pregunta es, ¿puedo aplicar la cláusula general anti-elusión? La respuesta es sí. Check. ¿Cuál es la consecuencia? ¿La cláusula general anti-elusión o la norma especial? La norma especial. ¿Cuál es el procedimiento? Yo diría que el procedimiento es el del 160 y del cuarto quinquias. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que hubo elusión de la norma especial. Entonces, cuando el servicio lo que hace muchas veces es aplicar el 31, lo hace al revés, erradamente. El servicio aplica una norma especial con justificación de elusión. ¿Se entiende? O sea, generar la regla de gasto, no sé por qué, en algún momento sacaron la interpretación de que era una norma anti-elusión y que en consecuencia, o sea que es una norma especial anti-elusión, pero que uno podía aplicar los principios generales anti-elusión a esa norma especial. Y yo diría que eso no procede. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, agradecer a la profesora Toledo la invitación a moderar esta mesa y recordar mi pasado tributario y agradecer o como tributarista, y agradecer a los ponentes sus respuestas y sus presentaciones. Muchas gracias. Tenemos aquí al lado un café y regresamos a las 18:15. ¿De dónde viene la norma?